Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día mirando a la última hora, pendientes de la actualidad en un día, en una jornada marcada por las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos, el primer acercamiento de posturas, el plan de 3 fases del que informan algunos medios, una opción de elecciones en Ucrania, pero pendientes de nuevo de esta foto. Ayer era protagonista Emmanuel Macron, el presidente francés que, ojo, lo ha vuelto a hacer. Convoca una reunión de los líderes europeos para mañana. Es la reacción precisamente a esta cumbre que ha tenido lugar en Arabia Saudí. Les contamos precisamente que el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado este miércoles una segunda reunión para discutir sobre Ucrania y la seguridad europea, incluidos los aliados de la OTAN que no fueron invitados este lunes. Es lo que apuntan en estos momentos 3 fuentes diplomáticas. Francia tiene previsto celebrar una segunda reunión para debatir sobre Ucrania y la seguridad europea este miércoles, pero esta vez ha invitado a los países europeos que no estuvieron presentes a principios de esta semana y también a Canadá, un aliado de la OTAN, según apuntan fuentes diplomáticas. Los países invitados son Noruega, Canadá, los 3 estados bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, la República Checa, Grecia, Finlandia, Rumanía, Suecia y Bélgica. Algunos países podrían participar por videoconferencia. El Elíseo no ha respondido de inmediato a estos comentarios, pero vemos que continúa la alerta en Europa tras la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, tras las conversaciones en Arabia Saudí. Europa vuelve a reunirse, en este caso mañana, de nuevo en Francia, en París. Mientras tanto, Moscú y Washington han acordado acelerar el nombramiento de embajadores y eliminar problemas en el funcionamiento de sus misiones diplomáticas. Es lo que confirma el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tras la finalización de las conversaciones entre las delegaciones rusa y estadounidense en la capital saudita de Riad. Lavrov dice que han puesto en marcha un proceso de negociaciones para la paz con delegaciones de Estados Unidos y de Rusia. Escuchamos a Lavrov. Lo que hemos logrado es formar un proceso para arreglar el conflicto en Ucrania. La parte estadounidense anunciará qué delegación representará a Washington en el marco de este trabajo, y cuando sepamos el nombre y el cargo del representante de Washington, la parte rusa asimismo asignará nuestro participante de este proceso de conversaciones. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio también ha declarado que ambas partes planean restablecer al personal de sus embajadas en Moscú y Washington DC para crear misiones de apoyo a las conversaciones de paz sobre el conflicto en Ucrania, las relaciones bilaterales y la cooperación en general. Decía, vamos a necesitar misiones diplomáticas dinámicas que puedan funcionar con normalidad para poder continuar con estos canales. Estados Unidos y Rusia, que además han presentado en Riad una propuesta de un plan de 3 etapas para la solución pacífica del conflicto en Ucrania, es lo que declaraba en las últimas horas Fox News, según varias fuentes diplomáticas extranjeras cercanas a las negociaciones en Arabia Saudí. El plan incluye 3 etapas: el alto el fuego, la celebración de nuevas elecciones en Ucrania y la firma del acuerdo final. Las fuentes subrayan que la celebración de nuevas elecciones se considera una condición clave para el éxito del proceso de paz. El plan implica un alto el fuego seguido de elecciones en Ucrania y finalmente un acuerdo de paz final. Putin considera muy altas las opciones de que salga elegido un presidente más afín a su país. Está convencido de que cualquier candidato que no sea el actual presidente de Ucrania será más flexible y estará más dispuesto a negociar y hacer concesiones. Es lo que apuntan fuentes diplomáticas extranjeras. Por su parte, Donald Trump está dispuesto a aceptar cualquier resultado electoral, incluida la opción de que sea elegido un candidato más prorruso. Trump y Putin consideran que las opciones de que Volodymyr Zelensky sea reelegido son muy bajas. También miramos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha subrayado esta martes la necesidad de que las naciones europeas participen en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Riad. Dice Rubio que hay otros implicados en este proceso y que la Unión Europea tendrá que sentarse en algún momento en la mesa de negociación. And there are other parties that have sanctions. The European Union is going to have to be at the table at some point because they have sanctions as well that have been imposed. So, but
I guess the point here is the goal is, and we agreed on what the goal is to bring an end to this conflict in a way that's fair, enduring, sustainable, and acceptable to all parties involved. What that looks like, well, that's what the ongoing engagement is going to be. En declaraciones a los periodistas, después de la reunión, ha descrito las discusiones como el primer paso de un viaje largo y difícil. Enfatizó que cualquier resolución requería concesiones de todas las partes, pero se negó a definirlas de antemano. También insinuó un papel futuro para la Unión Europea, dadas sus sanciones a Rusia. Dice que va a tener que sentarse a la mesa en algún momento porque también han impuesto sanciones. Miramos de nuevo a Rusia y a Estados Unidos, que han expresado gran interés en eliminar las barreras artificiales al desarrollo de una cooperación económica mutuamente beneficiosa, es lo que apuntaba a los periodistas Sergei Lavrov, después de que funcionarios de alto rango de ambos países se reunieran este martes en Arabia Saudita. Decía que había un deseo mutuo de encontrar soluciones concretas a las cuestiones económicas. El informe del Departamento de Estado sobre las conversaciones en Riad ha destacado el potencial de una futura cooperación entre Estados Unidos y Rusia en relación con oportunidades económicas y de inversión históricas que surgirán una vez que se resuelva este conflicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también ha dejado en claro que la eliminación de las sanciones a Rusia estaban sobre la mesa. Decía, se impusieron sanciones como resultado de este conflicto. Para poner fin a cualquier conflicto, todas las partes deben hacer concesiones. Mientras tanto, también hablamos de las exigencias de Donald Trump. Quiere que Ucrania pague 500.000 millones de dólares y esto va mucho más allá del control de Estados Unidos sobre los minerales críticos del país. Abarca todo, desde los puertos y la infraestructura hasta el petróleo y el gas, y la base de recursos más amplia del país. El acuerdo cubre el valor económico asociado a los recursos de Ucrania, incluidos recursos minerales, recursos de petróleo y gas y otras infraestructuras que serían clave para Ucrania, sin dejar más claro qué podría incluirse. Este acuerdo se regirá por la ley de Nueva York, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes. Estados Unidos se quedará con el 50% de los ingresos recurrentes que reciba de Ucrania y con el 50% del valor financiero de todas las nuevas licencias emitidas a terceros para la futura monetización de los recursos. Habrá un derecho de retención sobre dichos ingresos a favor de Estados Unidos. Esa cláusula significa, dice, páganos primero y luego alimente a sus hijos, es lo que apunta una fuente cercana a las negociaciones. Si se acepta este proyecto, las demandas de Trump representarían una proporción mayor del PIB ucraniano que las reparaciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles, luego reducidas en la Conferencia de Londres de 1921 y por el Plan Dawes de 1924. También les contamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, podrían mantener una reunión la próxima semana, es lo que informaba este martes la agencia Bloomberg. El artículo del medio informaba de la reunión que las delegaciones de Rusia y Estados Unidos han mantenido en Arabia Saudita. Las negociaciones en Riad, dice, siguen a la histórica llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la semana pasada, en la que se revirtieron posiciones clave de Estados Unidos sobre este conflicto. Podrían allanar el camino para una cumbre de los dos líderes tan pronto como la próxima semana, es lo que señala la agencia Bloomberg. Unas negociaciones en Riad que han transcurrido sin contratiempos y las partes mantuvieron un debate serio sobre todos los temas, es lo que afirmaba el asesor presidencial ruso Yuri Usakov tras la reunión en Arabia Saudita. No está mal, así respondía a la pregunta sobre cómo fueron las negociaciones entre las dos delegaciones. Dice además que hubo una discusión muy seria sobre todos los temas que querían tocar. Según él, Rusia y Estados Unidos acordaron tener en cuenta los intereses del otro. Al mismo tiempo, dice, es difícil decir que se estén acercando, pero se habló de ello. El asesor del Kremlin, Yuri Usakov, dice que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia han terminado. Decía además que es poco posible que la reunión entre Putin y Donald Trump tenga lugar la semana que viene. En este sentido se manifestaba también la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. Dice que Europa ha mentido, que Francia y Alemania llevan mintiendo desde los acuerdos de Minsk. 7 años de mentiras. Este es el mensaje de Zakharova. France, they have been lying for all these 7 years after they signed the Minsk Accord, and how they're lying now to the people of Ukraine by telling them that the victory is not far ahead. And the people of Ukraine will certainly prevail, but in fact they realize
that this war is being waged by the West against the Ukraine itself. But it didn't happen then. También les contamos que Canadá, que ostenta desde el 1 de enero la presidencia del G7, se niega a que Rusia se reincorpore a grupos, lo que ha declarado este martes la ministra de Exteriores canadiense Melanie Joly en una rueda de prensa desde Bruselas, donde termina este martes una visita oficial en la que además de la capital belga ha visitado París y Múnich. Joly ha declarado que ha tenido conversaciones con los países europeos para mantener el apoyo a Ucrania, incluso si Estados Unidos decide retirar su asistencia a Kiev. Decía, me he reunido con muchos colegas europeos y hemos dicho que queremos ser parte de las conversaciones con respecto a las garantías de seguridad, de una mayor implicación en la protección de Ucrania y del futuro de la relación euroatlántica. Decía además que no podemos dejar a Rusia sin control y por eso, dice, ha hablado de la propuesta de tener a Rusia en el G7 y de ninguna forma lo vamos a aceptar. Miramos precisamente a Rusia, ministro de Asuntos Exteriores, un Sergei Lavrov que ha calificado de inaceptable el despliegue de tropas de países europeos en Ucrania, aduciendo que todos ellos son miembros de la OTAN. Habla de esta forma Lavrov sobre las tropas, las fuerzas de paz a Ucrania. Quiere hacer la Unión Europea y qué pueden hacer al respecto Estados Unidos. He mencionado que el tema concreto de desplegar algún tipo de contingente o fuerzas de paz después del fin del conflicto, después de conseguir un acuerdo sobre el tema, a la parte estadounidense le interesa qué países podrían enviar estos contingentes, pero habría que dirigir esta pregunta a los países europeos. Decía Lavrov que la aparición de fuerzas de los mismos países de la OTAN bajo otra bandera, sea nacional o de la Unión Europea, no cambia nada. Eso sigue siendo inaceptable, es lo que apuntaba en rueda de prensa transmitida por la televisión pública rusa tras las negociaciones celebradas con representantes de Estados Unidos en la capital saudí, en Riad. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, ha declarado este martes que el papel de la Unión Europea en las próximas negociaciones sobre Ucrania está descartado. Decía, hoy los países de la Unión Europea y los europeos exigen por alguna razón un lugar en la mesa de negociaciones para resolver el conflicto ucraniano. Es sencillamente asombroso, ya que llevan muchos años en esta mesa. Dice que ese bloque quiere ayudar a traer la paz a Ucrania. Es esencial detener sus envíos de armas. Afirmaba que en este momento no hay evidencia de que pueda producirse un avance potencial en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Mientras tanto, hablando sobre la opción de que Europa envíe tropas de paz a Ucrania, ha subrayado que Moscú ve esto de manera negativa, ya que cree que tales movimientos solo conducirán a una mayor escalada. Un conocido barco ruso, también les contamos, que ha sido sancionado por transportar armas desde Corea del Norte y ahora, ojo, se dispone a entrar al Mediterráneo a través del canal de Suez. Esta sería la primera vez que un buque implicado en el tráfico de armas para Pyongyang entraría en aguas europeas. Es lo que informa en la última hora Financial Times. El Maya 1, un barco con bandera y tripulación rusas que ha sido sancionado directamente por Estados Unidos y la Unión Europea, se encuentra actualmente anclado frente a la entrada sur de la vía fluvial clave que une Asia y Europa, según Open Source Center, un grupo de investigación que identificó este buque. El destino declarado de este barco es un puerto en la costa báltica de Rusia, donde Moscú está construyendo una instalación de gas natural licuado. El barco es uno de los más de 20 buques propiedades de MG Float, una empresa que también ha sido sancionada por Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros. La Unión Europea, en su lista de sanciones, dijo que el portaaviones era parte de una red de transporte militar de buques de carga rusos. Hizo al menos 9 viajes a Corea del Norte en los 5 meses hasta febrero de 2024, según apunta la OSCE. La llegada de este barco a territorio europeo y su posterior posible tránsito por aguas de países miembros de la OTAN, incluida Dinamarca, supondría un nuevo desafío para el continente justo cuando sus dirigentes evalúan hasta dónde están dispuestos a llegar para seguir apoyando a Ucrania y perturbar la economía de Rusia. Miramos ahora a la respuesta del presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky ha pedido conversaciones de paz justas sobre Ucrania que busquen poner fin al conflicto en su país, argumentando que deberían involucrar a la Unión Europea, a Turquía y a Reino Unido. Ha criticado las conversaciones de hoy entre Estados Unidos y Rusia, señalando que no incluyeron a un representante
ucraniano. Decía Zelensky, se están llevando a cabo negociaciones entre representantes de Rusia y de los Estados Unidos de América sobre Ucrania, otra vez sobre Ucrania y sin Ucrania. Dice que Ucrania, Europa en un sentido amplio, y esto incluye a la Unión Europea, Turquía y Reino Unido, deben involucrarse en las conversaciones y el desarrollo de las garantías de seguridad necesarias con Estados Unidos respecto al destino de nuestra parte del mundo. Es lo que declaraba en una conferencia de prensa en Ankara. También dijo que pospuso su viaje a Arabia Saudita, que estaba previsto para este miércoles, lo que sugiere que quiere evitar que su visita se vincule con las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Seguimos mirando a un Volodymyr Zelensky, un presidente ucraniano que dijo que no cederá ante los ultimátums de Rusia después de las conversaciones entre funcionarios de la administración Trump y Moscú en Arabia Saudí. Este miércoles, Zelensky, que no fue invitado a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia y se encuentra en Turquía, dijo que Ucrania no cedió a los ultimátums rusos cuando Moscú lanzó su conflicto a gran escala hace 3 años y no va a hacerlo ahora. Decía Zelensky, Rusia atacó a Ucrania y no tuvimos más opción que tomar las armas y defendernos, y no hubo diplomacia porque Rusia atacó a Ucrania por la noche y los ucranianos tomaron las armas y comenzaron a defender su país. Es lo que decía Zelensky en una conferencia de prensa en la capital de Turquía. Dijo además que Moscú le dio a Ucrania un ultimátum poco después de iniciarse este conflicto, exigiendo que Ucrania redujera el número de sus tropas y permitiera a Moscú instalar un liderazgo prorruso en Ucrania. Mientras tanto, en Europa les contamos que los funcionarios europeos están trabajando para elaborar un paquete multimillonario destinado a impulsar la seguridad colectiva en la región y apoyar a Ucrania en lo que será el más grande de su tipo hasta el momento. Es lo que apuntaba esta semana la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en declaraciones a Bloomberg en el marco de la conferencia de seguridad de Múnich, que tuvo lugar del 14 al 16 de febrero. Baerbock dijo que el enorme paquete de defensa nunca antes se había visto en esta dimensión. El diario alemán Berliner Zeitung ha informado que Baerbock dijo que el paquete podría tener un valor de unos 700.000 millones de euros. Sin embargo, esa cifra no figuraba en el artículo de Bloomberg citado por la publicación en estos momentos. Decía que al igual que en el caso del euro o de la crisis del coronavirus, ahora hay un paquete financiero para la seguridad en Europa. Eso llegará en un futuro próximo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que el paquete priorizaría el entrenamiento militar, la aceleración de los esfuerzos de ayuda, las entregas de armas y además se centraría en las garantías de seguridad que los aliados europeos de Ucrania podrían proporcionar. Mirando la reacción de los países europeos con declaraciones por parte de Olaf Scholz, Dinamarca, hablando de que esto es peor que la Guerra Fría. Francia convocando de nuevo a los principales líderes europeos en París. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales.
Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de las alarmas en Europa de esta reunión de emergencia que comenzaba ayer en París, que va a tener lugar mañana con una segunda tanda y con las declaraciones de los principales líderes europeos. Empezamos mirando a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Ha advertido el Parlamento danés que la actual situación geopolítica y de seguridad era peor que la Guerra Fría, al tiempo que pedía un aumento radical del gasto de defensa danés. Informaba al Parlamento sobre las discusiones de anoche en París como parte de una sesión de preguntas y respuestas con los legisladores. Decía, estamos en una situación de seguridad mucho más difícil y más peligrosa que la que hemos vivido en toda nuestra vida. Esto es peor que la Guerra Fría. Frederiksen habla también sobre las tropas en Ucrania. Dice que Rusia podría volver a encontrarse en posición de atacar. Lo escuchamos. Jeg synes, det er en rigtig positiv melding fra englænderne og fra britterne, fordi vi har behov for at gøre det her sammen. Vi har jo fra dansk side haft et meget, meget tæt samarbejde med britterne hele vejen igennem den her krig. Vi er åbne for at diskutere mange forskellige ting, men jeg vil også gerne understrege, at der er rigtig, rigtig mange ting, der skal afklares, inden vi når til den her situation, fordi så taler vi om sikkerheden for vores egne mænd og kvinder. Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, der skal besvares. Det jeg tror, alle europæiske ledere er optaget af, det er, at hvis vi måtte nå til den her situation, så skal amerikanerne være involveret, og amerikanerne skal vise deres engagement. Advertía de que Rusia podría encontrarse nuevamente en posición de atacar a Ucrania o a otros países si el acuerdo de paz no es duradero y no contiene garantías de seguridad sustanciales. Precisamente Dinamarca, que va a anunciar un plan de rearme masivo para su ejército este miércoles ante la amenaza creciente que representa a Rusia. Es lo que indicaba este martes la primera ministra del país escandinavo sin precisar el coste de este programa. Decía, debemos reforzarnos masivamente para proteger Dinamarca y debemos rearmarnos masivamente para evitar la guerra. Es lo que declaraba en el Parlamento. No divulgó ningún detalle sobre el coste del programa, pero según la cadena pública danesa DR, el gobierno va a anunciar la creación de un fondo de 50.000 millones de coronas, 7.000 millones de dólares para aumentar los gastos en defensa tanto en 2025 como en 2026. También hablaba en las últimas horas el canciller alemán Olaf Scholz, subrayaba el hecho de cómo los líderes europeos coinciden en la necesidad de dedicar de forma permanente el 2% del PIB del gasto a la defensa. Además, instaba a flexibilizar las normas fiscales para aquellos que lo superen y buscar una financiación a largo plazo, una fórmula duradera. Este es el mensaje por parte de Olaf Scholz. Einige wenige Mitgliedstaaten sind noch nicht ganz da, aber auf dem Weg. Für die Zukunft Europas wird es aber ganz wichtig sein, dass wir allen ermöglichen, das für sie Erforderliche zu tun. Insofern ist es gut, dass darüber jetzt eine sehr sorgfältige Debatte begonnen hat. Ich habe selbst gesagt, aus meiner Sicht kann Deutschland akzeptieren, wenn wir den Mitgliedstaaten erlauben, dass wenn sie mehr als 2% für ihre Verteidigung ausgeben wollen, das auch nicht blockiert wird von den Kriterien, die wir in der Europa. Hablamos también de Polonia. El presidente polaco Andrzej Duda, hablando después de una reunión en Varsovia con el enviado de Trump a Ucrania, Keith Kellogg, ha intentado tranquilizar a los polacos sobre los planes de Estados Unidos. Decía, no existe preocupación alguna de que Estados Unidos reduzca el nivel de su presencia en nuestro país, ni de que Estados Unidos se desentienda de su responsabilidad de lo que respecta a la seguridad de esta parte de Europa. Decía, por el contrario, espero que gracias a los esfuerzos que está haciendo actualmente el presidente Trump, la guerra en Ucrania termine. Duda, que desde hace mucho tiempo es amigo de Donald Trump, pidió a la población mantener la calma ante el cambio de prioridades bajo el nuevo presidente de Estados Unidos. En este sentido, hablaba también el primer ministro polaco Donald Tusk, dice que el gasto actual en defensa es insuficiente. Słowa znajdują absolutnie uzasadnienie w faktach. I
No, ze względu na to, że Polska jest liderem w NATO, jeśli chodzi o poziom wydatków na obronność, więc to polskie stanowisko jest tutaj bardzo respektowane. Nie chciałem zawstydzać naszych rozmówców, ale dla wszystkich było jasne, że ten pułap dzisiaj osiągany przez niektóre państwa członkowskie jest absolutnie niewystarczający. To jest bardzo ważne, ponieważ niezależnie od tego, czy jeśli nie będziemy mieli Alemania, ante la escalada bélica en Europa tras el conflicto en Ucrania, muchos países se están preparando para un conflicto internacional a gran escala. Así, junto con Noruega o Suecia, Alemania ha anunciado su intención de desarrollar su industria bélica. En este sentido, el gobierno alemán se ha comprometido a transformar las Fuerzas Armadas de su país, anunciando una inversión de 100.000 millones de euros con el objetivo claro, el objetivo evidente de mejorar las capacidades tecnológicas y humanas de su ejército. Asimismo, también ha puesto en marcha la OPLAN, también conocido como Operación Alemania, ideado por el teniente general André Bodemann. Este proyecto cuenta con más de 1000 páginas en las que se detallan las nuevas tácticas y necesidades del ejército para proteger infraestructuras críticas, movilizar las fuerzas alemanas y ayudar al conjunto de la OTAN a movilizarse. Según los últimos datos del Ministerio Federal de Defensa alemán, el país cuenta con unos 179.000 efectivos militares en activo y esperan poder llegar a los 203.000. Alemania es el sexto país con mayor número de soldados de la OTAN, por detrás de Estados Unidos, Turquía, Polonia, Francia y Reino Unido. Miramos precisamente a Reino Unido. Al primer ministro británico Keir Starmer ha lanzado el guante a Donald Trump pidiendo que Estados Unidos proporcione un respaldo para disuadir a Rusia de atacar nuevamente Ucrania después de reunirse con líderes europeos para conversaciones de emergencia sobre la guerra. Starmer dijo que los aliados en el continente tendrían que intensificar sus esfuerzos tanto en términos de gasto como de capacidad, según habló después de las conversaciones con sus socios en París durante este lunes, aunque dijo que estaría dispuesto a enviar una fuerza de paz a Ucrania si hay un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia. Keir Starmer dijo que tal medida requeriría que hubiera una garantía de seguridad estadounidense para asegurar que Rusia no ataque nuevamente. Dice literalmente que Europa debe desempeñar su papel y está dispuesto a considerar el envío de fuerzas británicas sobre el terreno junto con otras si se llega a un acuerdo de paz duradero, es lo que apunta el primer ministro a los periodistas tras la reunión de anoche. En Reino Unido, precisamente, hablaba el secretario de Defensa, John Healey, enfatizaba este martes que las decisiones que se tomen en las próximas semanas no solo definirán el resultado del conflicto de Ucrania, sino que también darán forma a la seguridad de nuestro mundo para las generaciones futuras, mientras el mundo enfrenta una nueva era de amenazas. Decía Healey que los países europeos tienen que desempeñar un papel destacado en esa garantía, pero necesitan un respaldo de Estados Unidos, porque al final solo Estados Unidos puede proporcionar a Putin la disuasión que le impedirá atacar de nuevo, es lo que apuntaba Healey al Instituto de Gobierno en Londres. El ministro de Defensa también ha revelado planes para reformar la estructura de liderazgo de defensa, nombrando 4 nuevos líderes superiores en el ministerio. Decía, este es un gobierno cuyo compromiso con la defensa es inquebrantable. Es la base de nuestro plan de cambio para el cumplimiento de las misiones de nuestro gobierno. Francia, mientras tanto, considera prematuro hablar del envío de tropas europeas de interposición a Ucrania, una cuestión que solo podrá plantearse cuando haya un acuerdo de paz, y ningún país participante en la reunión de urgencia celebrada ayer en París dijo que tenía intención llevar a sus soldados. Esta es la posición manifestada este martes por el ministro francés de Exteriores Jean-Noël Barrot sobre las discordancias entre los europeos sobre esa delicada cuestión. Es lo que apuntaba en una entrevista a la emisora France Info, en la que ha insistido en que los europeos tendrán que estar necesariamente en cualquier mesa de negociaciones sobre Ucrania. Decía, no es una petición, es una constatación, antes de añadir que la realidad es implacable. Solo los ucranianos podrán decidir dejar de combatir cuando llegue el momento, y no lo harán más que cuando tenga la certidumbre de que la paz que se alcance es duradera. Decía, se preguntaba cómo tendrán esa certidumbre, únicamente si tienen garantías para asegurarse de que no volverán a ser agredidos. Hablamos también de Víctor Orbán. Hungría ha criticado a la cumbre de París tras no haber sido invitado. Les descalifica como proguerra y anti-Trump. El primer ministro húngaro ha asegurado que los líderes europeos apoyaron en los últimos años la guerra en Ucrania
y no la paz, por lo que ahora se quedarán fuera de las negociaciones de paz. Les acusaba además de no haber presentado iniciativas a favor de la paz en relación con la situación de Ucrania. No han llegado visiones desde allí, decía Orbán, se han quedado atascados en el apoyo de la guerra. También hablamos en este caso de China. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, ha asegurado este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que su país apoya todos los esfuerzos de paz hacia la resolución de la guerra en Ucrania, mientras Estados Unidos y Rusia mantienen negociaciones en Arabia Saudí para este fin, pero sin incluir a Ucrania en la Unión Europea. Decía que desde que estalló la crisis, China ha abogado por una solución política y promovido las conversaciones de paz. China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a las conversaciones de paz y trabajará con todos los países, especialmente los países del sur global, para hacer oír voces más objetivas, equilibradas y racionales, es lo que decía el propio Yi. Su intervención se produjo durante el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, cuando se cumplen 80 años de la fundación de la ONU y con multitud de conflictos y escenarios de guerra abierta repartidas por el mundo. Hablamos también del representante permanente de China ante la ONU, Fu Kong, aseguraba este lunes que su país acoge con satisfacción el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para iniciar conversaciones de paz sobre Ucrania, aunque consideró imperativo que Europa forma parte de este proceso, ya que el conflicto se ha desarrollado en suelo europeo. Decía, esperamos que todas las partes implicadas en la crisis en Ucrania se involucren en el proceso de diálogo de paz y alcancen un acuerdo justo, duradero y vinculante aceptado por todas las partes, en lo que apuntaba en una sesión dedicada a este asunto en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia rotatoria China ocupa este mes de febrero. Las palabras de Fu, recogidas este martes por los medios estatales, son las primeras de un representante chino sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, cuyos responsables de Exteriores, Marco Rubio y Sergei Lavrov, se han reunido este martes en Riad, un encuentro que podría desembocar en una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. Precisamente hablando de China, les contamos que sus autoridades han detenido a un individuo por robar secretos militares, entre ellos información sobre ubicaciones de tropas, equipamiento militar y condiciones de cuarteles, y enviarlos a una agencia de inteligencia extranjera, es lo que informaban este martes fuentes oficiales del país asiático. En un artículo difundido en la red social WeChat, el Ministerio de Seguridad del Estado de China ha señalado que los funcionarios de Seguridad Nacional descubrieron que una cuenta doméstica denominada Noche de Invierno mantenía contacto frecuente con personal de una agencia de espionaje extranjera a través de Internet. Tras la investigación, los agentes confirmaron que el número de teléfono vinculado a esa cuenta estaba registrado a nombre de un anciano de más de 80 años que vivía a miles de kilómetros de distancia del área implicada y que no tenía las condiciones para cometer este delito. También hasta ahora seguimos pendientes del accidente aéreo que anoche acontecía en Canadá. Un avión regional que volcó al aterrizar en el aeropuerto Pearson de Toronto en medio de un clima ventoso después de una tormenta de nieve, terminando con 18 heridos de las 80 personas a bordo y 3 de ellas en estado crítico. 3 personas a bordo de este vuelo del aeropuerto internacional de Minneapolis-St. Paul sufrieron heridas graves, entre ellas un niño, es lo que apuntaba un funcionario de una ambulancia aérea canadiense, mientras que otras 15 personas también fueron trasladadas de inmediato a los hospitales. En total, 18 personas resultaron heridas cuando un avión que transportaba 80 pasajeros volcó este lunes al aterrizar en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, es lo que apuntaban las autoridades. El vídeo publicado mostraba un Delta Airlines boca arriba sobre una pista cubierta de nieve con gente alejándose del avión. Algunos de los heridos ya fueron dados de alta, según dijo Delta a última hora de este lunes. Terminamos también mirando a Oriente Medio, pendientes también del ejército israelí, que planea permanecer en 5 posiciones en torno a la frontera con Líbano, a pesar de que este martes debería retirar sus tropas del sur del país, según el acuerdo de alto el fuego para este país. Según ha informado Haaretz, la decisión se tomó de forma coordinada con Estados Unidos, si bien las conversaciones sobre la retirada completa de Israel del sur del Líbano siguen en marcha. Hezbollah ha advertido que cualquier presencia militar de Israel a partir de ahora se considerará como una ocupación
militar. El alto el fuego entre Israel y Hezbollah está en vigor desde el 27 de noviembre, tras más de 2 meses de guerra total, durante los cuales Israel lanzó operaciones terrestres. En virtud del acuerdo, el ejército libanés debía desplegarse en el sur junto con las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a medida que el ejército israelí se retirara durante un periodo de 60 días que posteriormente se amplió hasta el 18 de febrero. Las autoridades libanesas han exigido la retirada total de Israel antes del martes, después de que las fuerzas israelíes incumplieran el plazo anterior en enero. Mirando la tensión en Oriente Medio, pendientes también de la última hora en torno a Europa, esta reunión de emergencia que tendrá su segunda parte mañana, las conversaciones en Riad entre Rusia y Estados Unidos. Hacemos una pausa y enseguida mejor análisis en Negocios Televisión.